predicar un tema que va a tener que ocuparme 2 domingos, este y el próximo, acerca de la obediencia y el deleite de Dios. Pues realmente, hermanos, para este tema vamos a utilizar los pasajes del libro de Primera de Samuel capítulo 15. Vamos a utilizar la historia del rey Saúl y su experiencia en su reinado y su relación con Dios. Cómo este hombre pudo desobedecer a Dios. Dice la Biblia en el libro de Primera de Samuel capítulo 15, específicamente los versículos 22 y 23, aunque vamos a utilizar varios versículos de todo este capítulo, pero vamos a leer el 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23. Dice las escrituras de esta manera: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Vamos a inclinar nuestros rostros en oración. Dios Todopoderoso, grandes son tus misericordias para nosotros. Gracias porque hasta ahora, Señor, tu juicio y tu ira no ha llegado a tanta desobediencia en este mundo, y aún en medio de aquellos que dicen ser creyentes y no lo son, en medio de tu iglesia hay mucha desobediencia, Padre Celestial. En esta mañana queremos, Señor, utilizar tu palabra para que ilumines nuestros pensamientos, ilumines nuestros corazones y nos lleves al entendimiento y pongamos, Señor, en práctica lo que dice tu palabra. Ayuda, Señor, a cada hermano, a cada hermana, a cada niño a prestar atención y poder, Señor, a comprender acerca de la obediencia a la palabra de Dios. Te suplico, Señor, que tu Espíritu Santo dirija todo pensamiento, lleve todo sentimiento cautivo a tu presencia, Señor, y puedas dirigirnos desde tu presencia, Señor, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Mis amados hermanos, cuando le damos la espalda a Dios y tomamos de todo estanque el agua que existe en este mundo, y si solamente nos arrodilláramos delante de Dios, nos presentáramos delante de Dios para beber del manantial del agua de vida de Dios, y glorificáramos y honráramos y enalteceríamos a nuestro Dios como fuente del deleite eterno de cada uno de nosotros, hermanos, sería la gran diferencia, sería el deseo de Dios para con cada uno de nosotros. El acto de enaltecer a nuestro Dios satisfacería o traería satisfacción a nuestras vidas espirituales. Hermanos, nuestro Dios, cuyo fervor de glorificar su nombre se expresa plenamente en el acto que satisface nuestro anhelo, nuestro deseo en nuestro corazón. Esto quiere decir, hermanos, que cuando nosotros estamos más sedientos, más desesperados, más angustiados, podemos alentar a nuestro espíritu, a nuestra alma, a buscar a un Dios verdadero, a un Dios que existe, y tener un impulso de misericordia, de gracia,
del favor de Dios para con nosotros. En estas situaciones en las que nosotros vivimos, hay muchas circunstancias que nos llevan, muchas veces aún inconscientemente, a obedecer a Dios por falta de tener lo presente a nuestro Dios. Muchas veces nosotros, aún de manera quizás no voluntaria, aún a veces voluntariamente, caemos en la desobediencia para con nuestro Dios. Si solamente, hermanos, nosotros pudiéramos estar tan presentes, tener tan presente, no solamente intelectualmente, no solamente experimentalmente, no solamente, hermano, por la observación acerca de la presencia de Dios en nuestra vida, muy pocas veces nosotros desobedeceríamos a nuestro Dios. Y si estamos en esta situación, hermanos, de desobediencia a Dios, debemos orar como oraron los salmistas, que cuando estuvieron en estas circunstancias, al descubrir su pecado de desobediencia delante de Dios, estos hombres oraban: oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. El Salmo 25:11. Otra expresión del salmista en el capítulo 79, versículo 9 dice: ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, porque la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Y el Salmo 31:3 dice: por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Hermanos, hemos visto precisamente por qué Dios ama la gloria de su nombre. También se deleita en aquellos que tienen esperanza en su amor y en aquellos que expresan esta esperanza en sus oraciones. Cuando nosotros esperamos en Dios, lo glorificamos, oramos, expresamos la esperanza de la gloria de Dios cuando nosotros descansamos en Dios. Cuando no descansamos en Dios, generalmente hacemos que Dios sea un segundo plano, que Dios ocupe un lugar secundario y no un lugar primario en nuestras vidas. La esperanza de la gloria de Dios expresamos cuando nosotros clamamos a Dios y confiamos en Él. La obediencia hacia Dios hace visible la esperanza de la glorificación de Dios y comprueba que Dios es real en nuestras vidas. La obediencia muestra la glorificación a Dios y la gloria a Dios, y también muestra, hermanos, que tenemos una vida real y que realmente Dios existe en nuestra vida. Pero cuando desobedecemos, todo esto negamos, y la gente que ve nuestra desobediencia lógicamente va a ver a un Dios falso, a un Dios no vivo, sino que simplemente está representado en palabras, en letras, en pensamientos filosóficos y no en actos reales. ¿Cuán necesario es obedecer a Dios? El deleite de Dios en la obediencia. El deleite de Dios en la obediencia. Nuestro texto que hemos leído, hermanos, dice el versículo 22, 15-22 dice, versículo 22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. La respuesta sería, claro que no. La respuesta sería no, rotundamente, porque Dios no se complace de los sacrificios ni de los holocaustos. Eso no es la complacencia de Dios, eso no es el deleite de Dios. A Dios le agrada más allá de un sacrificio, más allá de un acto de sufrimiento, de un holocausto, de quemar a los corderos, de hacer sacrificios, de tener grandes cosas en este mundo que nos lleve solamente, o que muestre solamente actos humanos como sacrificios. La respuesta es no.
lo que a Dios le agrada, lo que se deleita Dios es en la obediencia. Y eso es lo que cada uno de nosotros quisiéramos como padres. Mucho más Dios demanda el deseo de Dios, algo general. Si nosotros humanamente, como padres, quizás bastante errores tenemos, como padres que muchas veces tenemos muchas dificultades, deseamos, anhelamos, apreciamos y vemos con buenos ojos cuando nuestros hijos son obedientes. Imagínese Dios, cuánto gozo, cuánto deleite hay en la presencia de Dios cuando ve que sus hijos son obedientes, que sus hijos son obedientes. El Señor se deleita mucho más en la obediencia que en el desempeño de cada uno de nosotros. Nosotros podemos hacer grandes sacrificios, nosotros podemos hacer grandes pensadores, grandes idealistas, grandes activistas en este mundo, tanto dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia. Pero ¿de qué sirve todo esto si no tiene un contenido espiritual de un acto de obedecer a Dios antes de obedecer a la cultura, de obedecer a la experiencia, de obedecer a las costumbres y tradiciones? Si la obediencia a Dios no es tan sublime y santa, de nada sirve todo acto de todos los seres humanos. Vamos a responder dos preguntas en este tiempo del mensaje. ¿Por qué se deleita Dios de la obediencia? ¿Por qué se deleita Dios en la obediencia? Y el otro es, ¿se deleita Dios de la desobediencia? Vamos a escuchar vamos a hablar acerca de estos dos en estos dos domingos. Vamos hoy día a hablar acerca de si Dios se deleita en la obediencia. Y para esto voy a utilizar todo el texto del capítulo 15 del libro de Primera de Samuel. Primeramente vamos a ver un escenario histórico de cuán importante era el mandato o la orden que Dios había dado. Porque a raíz de esto, hermanos, hemos sacado una enseñanza. A raíz de este acontecimiento, Dios demuestra aquí su deseo en esta historia, especialmente en la historia de Saúl. En los versículos iniciales del capítulo 15, dice: después Samuel dijo a Saúl, versículo 1, me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Mis hermanos, cuando Dios hizo algo, Dios dice, está atento a las palabras. Y esta palabra, hermanos, se repite en varios escenarios. Cuando Dios comienza a elegir a los siervos de Dios, siempre se les ha pedido estar atento a la palabra de Dios, estar atento al mandato de Dios y ejecutar. Esta frase, estar atento a la palabra de Jehová, muestra, hermano, que deberían obedecer al pie de la letra cada mandato, cada palabra que Dios les demandaba a los hombres, a los siervos. Y por eso yo entiendo, hermanos, que el apóstol Pablo tenía: ay de mí, que si yo no hago lo que Dios me manda, ay de mí, que si no cumplo mi llamamiento, mi tarea, mi mandato. Y creo que, hermanos, en el Antiguo Testamento Dios ha llamado a muchos hombres para labores específicas, y siempre Dios les dijo que tenían que estar atentos, prestos, obedientes a lo que se les pedía, a lo que se les demandaba. Y esto es lo que le pedía a Saúl por medio de Samuel el profeta. Cuando Israel salió de Egipto y pasó por el desierto, Amalek y su pueblo los atacó, los amalecitas. Esto lo vemos en el libro de Éxodo. Dios dio la victoria a los israelitas en ese entonces, pero la maldad nunca fue olvidada. En el libro de Deuteronomios, vamos a mirar un ratito de Deuteronomios acerca de esta historia que había ocurrido en el libro de Éxodo. Cuando salían ellos de Egipto, hubo un ataque, una primera guerra contra los israelitas, y Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Y en el capítulo 25 del libro de Deuteronomios, nuevamente Dios comienza a ver esta situación, versículos 17 al 19.
versículos 17 al 19 dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, y de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra prometida, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Eso fue, hermano, la condenación al pueblo de Amalek. ¿Cuánto tiempo pasó desde ahí hasta el libro de 1 Samuel, hasta la historia del rey Saúl? Muchos años, mucho tiempo, pero ahí estaba la condenación para este pueblo, de que desde sus inicios había sido obstáculo y había prestado ataque contra este pueblo. Hermanos, es necesario que se cumpla lo que Dios dice, y Dios va a cumplir sus promesas. Dios va a cumplir su condenación a este mundo. Dios va a cumplir al pie de la letra. No se olvida eso, hermanos. El cristiano nunca debe olvidar lo que Dios va a hacer en este mundo. Las promesas de castigo para este mundo se va a cumplir. Finalmente, hermanos, la iniquidad de Amalek y su pueblo se completa en el primer libro de Samuel, en el libro de Samuel, capítulo 15, los versículos 2 y 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ese era el mandato para Saúl. No era nada diferente que otros mandatos, porque si recordamos la historia en Josué, también le dio órdenes específicas que hicieran tal cosa a cada pueblo que entraban a recuperar la tierra prometida. O sea, no era nada nuevo, hermano, no era nada de cosa de otro mundo hacer lo que Dios le había dicho a Saúl. Pero, hermanos, la desobediencia vemos en el versículo 9. Versículo 9: y Saúl y el pueblo perdonaron, dice, a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Pero Saúl y el pueblo perdonaron, hermanos. Perdonaron varias cosas. Perdonaron lo bueno que tenía Amalek. Perdonaron al rey. Perdonaron las cosas buenas, los animales, los corderos gordos. Y como dice las Escrituras, y todo lo menospreciado, todo lo que no valía, eso solamente lo destruyeron. Hermanos, por completo. El Señor vio esta desobediencia, esta actitud de Saúl. Versículo 11, miren lo que dice el versículo 11: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Miren esta actitud, hermanos, de nuestro Dios. Aquí utiliza la palabra arrepentimiento. No es que hay otros pasajes de la Biblia que dicen que Dios no se arrepiente porque no es hombre, ni hijo de hombre. Pero la palabra arrepentimiento en las Escrituras quiere decir que expresa una actitud distinta hacia algo de la que
que expresó anteriormente. No es algo que dice, uy, me arrepiento, me equivoqué, ¿por qué hizo? No, simplemente está mostrando una actitud distinta a lo que anteriormente había expresado para con Samuel. No porque algún cambio de circunstancia haya aparecido, o es una idea inesperada, sino porque el cambio de las circunstancias hace que una actitud diferente sea más apropiada de expresar ahora de lo que hubiera sido antes. Es necesario, hermanos, que nosotros miremos la Biblia. Dios puede cambiar nuestros planes. Dios puede cambiar el plan de nuestras vidas, así como lo hizo con Saúl. Así como lo hizo con Saúl. Si nosotros somos desobedientes a la palabra de Dios, Dios puede cambiar sus pensamientos para con nosotros. Samuel está enojado, el profeta Samuel está enojado con este cambio de actitud de Dios hacia Saúl y le clama toda la noche. El resultado de su oración es una resolución firme de Dios, hacer lo que manda. Se levanta muy temprano este hombre, dice la Biblia en versículo 12 en adelante, dice, madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dando aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Hay una justificación, hay un acto de justificarse lo que ha hecho, al darse cuenta que había desobedecido a Dios. Hermanos, muchas veces nosotros también tenemos esta actitud delante de Dios y no reconocer con mucha humildad nuestro fracaso, nuestro error, nuestro pecado o nuestra desobediencia para con Dios. Esta actitud nos muestra, hermanos, la naturaleza del hombre pecador, de siempre buscar una justificación a sus pecados. Y el profeta le dice en el versículo 14, Samuel entonces le dijo, ¿por qué? Pues, ¿qué balido de ovejas o bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame decirte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Hermanos, esta historia nos muestra todo un escenario de un hombre desobediente, de un hombre que busca solucionar sus problemas o su pecado justificándose. Aún su justificación tenía un mensaje divino. Hemos traído estos animales, ¿para qué dijo? Para hacer un holocausto, para ofrecer a Dios un sacrificio. O sea, él tenía una justificación casi santa, casi divina. A veces nosotros tenemos justificaciones medias no tan claras, ni mucho menos divinas, ¿no? Pero este Saúl había hecho una justificación divina. Señor, pero lo he traído para servirte a ti mejor, para adorarte, para alabarte. Y tenía todo un concepto de adoración falsa. Es que, hermanos, cuando uno desobedece a Dios, inmediatamente todo lo posterior a la desobediencia es falso. Todo lo posteriormente ya es malo. No pueden hacer nada bueno después de la desobediencia. Entonces, ese era el sentido, hermanos. ¿Por qué Dios odia la desobediencia? Vamos a dar 5 razones, y estas van a ser las primeras 5 razones
de por qué Dios odia la desobediencia a raíz de este pasaje. La desobediencia demuestra, hermanos, demuestra temor puesto en un lugar equivocado. ¿Por qué desobedeció a Dios Saúl? ¿Por qué desobedeció Dios? ¿Por qué desobedeció Saúl a Dios? Mira lo que dice el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿He pecado? Él está reconociendo su pecado. Hermanos, la desobediencia demuestra temor. Este hombre está, yo he tenido temor al pueblo. ¿He pecado? Sí, en verdad he pecado. No estoy justificando que he hecho algo malo, pero ese algo malo lo he hecho porque he temido al pueblo. En verdad, hermanos, este hombre se había quebrantado y había quebrantado el mandamiento del Señor y sus palabras. ¿Todo por qué? Porque temió a los hombres. Y muchas veces nosotros, hermanos, tenemos mucho temor de los hombres y desobedecemos a Dios. Desobedecemos a Dios por temer a los hombres. Y eso no debe de ser, hermanos. No debemos temer a los hombres, sino es obedecer a Dios. Obedecer a Dios, hermanos, tiene que ser una actitud sin temor. Porque aquellas personas que siempre temen a los hombres, no, pero si le digo la verdad, ¿qué va a decirme? Pero si le digo lo que debe de ser, de repente se ofiende. De repente si le contradigo, de repente se va a enojar. No, hermanos. Si nosotros vamos a mirar las emociones y las reacciones de los hombres, vamos a negar, vamos a desobedecer a Dios. Siempre. Si nosotros vemos en la historia de la iglesia, muchos pastores no dicen la verdad. ¿Por qué? Por temor que la iglesia se enoje. Bien, dos cosas: lo vote al pastor como pastor, lo saquen de la iglesia, o la iglesia, los hermanos, se retiren de la congregación. ¿Por qué? Porque tienen temor a los hombres. Los pastores muchas veces no dicen la verdad de la palabra porque tienen temor a que la iglesia se vaya, se enoje, o no ofrende, o no diezme, o lo saquen al pastor. ¿Por qué? Pues el hombre está diciéndole su verdad. Eso es lo que pasó con Saúl. Por oírles, dice el texto, por consentir la voz del pueblo. Otra cosa muy importante es consentir, hermanos. Consentir. No, pero no hay que decirle la verdad. No hay que decirle que lo que pensamos de verdad es no. Tenemos que decir la verdad. Porque eso da gloria a Dios. Porque eso da honra a Dios. Porque cuando yo obedezco, Dios es glorificado. Aunque de repente en ese momento no se parezca así, no parezca así, pero hermanos, el resultado va a ser gloria, honra a nuestro Dios. Es mejor obedecer a Dios. No debemos obedecer al pueblo. Y no debemos desobedecer por el temor de la persona, por el temor a las personas. No debemos desobedecer a Dios por esta razón, hermanos. Sino miremos lo que dice las Escrituras. Saúl obedeció al pueblo y le consentió. Versículo, capítulo 12 del mismo libro. Capítulo 12, versículo 14 y 15. Y esto, hermanos, Dios mismo le había dicho más antes al pueblo, a Saúl. 12, 14 y 15. Si temieres a Jehová y sirvieres, oyeres su voz y no fueres rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová
Y si tú fueres rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará con vosotros, estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Dios había advertido, Dios ya había dicho que si ustedes están, su rey y su pueblo están obedeciendo a Dios, pues Dios va a estar siempre con ustedes. Pero si muestran rebeldía, pues Dios también estará contra ustedes. Dios lo había dicho. O sea, no era nada nuevo, hermanos. No era un mandato nuevo, no era una ordenanza nueva que los hombres tenían que pensar, analizar y preguntar a Dios y altercar con Dios y discutir con Dios los términos. No, Dios ya había dicho que si el pueblo anda correctamente sirviendo a Dios, el pueblo y su rey, Dios iba a estar con ellos. Si mostraban rebeldía, Dios también iba a estar en contra de ellos como estuvo en contra de sus padres. Dios ya había dicho eso, hermanos. Pero lamentablemente sucedió como dice la historia. Pero ahora, hermano, el mismo líder, Saúl, ha temido a los hombres y se ha desviado de seguir a Dios. Dios nos libre, hermanos, a nosotros. Y seamos valientes en decirnos unos contra otros. Antes de obedecer a los hombres, antes de temer a los hombres, es mejor temer a Dios. Y nosotros ayudarnos mutuamente, fortalecernos en el Señor. La segunda cosa, hermanos, la desobediencia demuestra deleite del pecado. La desobediencia demuestra deleite del pecado. Saúl trató de persuadir a Samuel de que fue una intención noble la que le llevó a desobedecer a Dios y mantener vivas a las mejores ovejas y los bueyes. Él dijo que quería sacrificarlos para el Señor en Gilgal, pero el Señor le había dado discernimiento a Samuel en cuanto al motivo verdadero de Saúl y el pueblo. Vamos a mirar el versículo 19. Capítulo 15, nuevamente, hermanos, versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Hermanos, ¿por qué pues obedeciste? Le decía. ¿Por qué te lanzaste? Esta palabra tomaste o tomaron es lanzaste. ¿Por qué te lanzaste al botín? Viste lo mejor. Viste los animales engordados. Viste la riqueza. Viste al rey. Tuviste temor de todo esto. ¿Por qué te lanzaste a tomar de lo bueno? Hermanos, cuando uno ve, hermano, lo malo y lo bueno, cosas aquí, y tú quieres, y tú estás necesitado, muchas veces, a veces sin analizar, uno se lanza. Hace unos días escuché una noticia, ¿no? En estas navidades, los niños, no ha muerto un niño en Lima por estar tras los cuetillos y todo ese tema, ¿no? A los niños les encanta eso, pero ellos no analizan. A veces son como niños, no analizan que si golpeamos una mecha de esos cuetillos que salen, porque viene pólvora, tiene muchas cosas incandescentes que al solamente tocado se causa una chispa y hay una explosión. Y ese niño lo que le sucedió, solamente porque no analizó, no pensó. Él simplemente vio su deleite, su disfrute, su goce, porque a los niños muchas veces les gustan esas cosas. Y a veces sin analizar, sin pensar, mira lo que se ocasionó a sí mismo, ¿no? Murió el niño después de varios días de sufrimiento en el hospital. Y eso es lo que había pasado en esta historia. Dios les había dado la victoria entrando donde los amalecitas y que se deleitaron, se gozaron, se complacieron con las cosas terrenales antes de obedecer a Dios. Y se complacieron.
mataron los animales, comieron, porque se sabía, hermano, que cada hombre que hacía sacrificios podía comerse, podía quemar de la grosura para Dios, pero podía comer, podía disfrutar. Y eso es lo que había pasado. La desobediencia producía un disfrute, un deseo. Y hoy en día también eso sucede en la vida de nuestros hermanos. Cuando desobedecemos a veces hay un gozo. Cuando engañamos o no obedecemos a Dios en sus palabras, hay un cierto placer. Por eso decimos, hermano, que el verdadero creyente primeramente, ¿cuál es el fruto? Es de rechazar el pecado, de odiar su pecado, de no mirar al pecado con placer, con gozo, sino de rechazar. Y esto es lo que pasó en ese tiempo con Saúl y todo el pueblo. Se lanzaron a los despojos. Vamos a mirar en el mismo libro, el capítulo 14, versículo 32. Mire lo que dice capítulo 14, primera de Samuel nada más, versículo 32. Dice: y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas, y vacas, y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Mira, o sea, hay un canibalismo terrible. O sea, la desobediencia nos frustra, no nos deja pensar, no nos deja analizar, no nos deja pensar en lo que debe ser obedecer a Dios, sino nos lleva todo y nos nubla y nos convertimos como animales. Es lo que sucedió en este pueblo. Una tremenda ignorancia de la obediencia a Dios y un disfrute y un placer del pecado. Nunca Dios permita que nosotros caigamos en esto, hermanos. Cuando dijo Samuel en el versículo 19, capítulo 15, versículo: ¿por qué pues obedeciste a la voz? ¿Por qué no obedeciste a la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Estás insinuando que el pueblo fue impulsado por sus deseos excesivos, por los deleites de toda carne. Su deleite estaba puesto en un lugar equivocado. Ellos debían deleitarse en Dios. Si les dio la victoria, ¿qué deberían hacer el pueblo? Glorificar a Dios, deleitarse en Dios. ¿Pero en qué se deleitaron estos hombres? En la carne, en los animales engordados. Su objetivo estaba puesto fuera de sí. Hermano, cuando veamos las victorias del Señor, no nos gocemos en las ridiculeces, en las pequeñeces. Gocémonos en la grandeza de Dios. Si Dios da victoria a esta iglesia, hermanos, si Dios da triunfo, Dios comienza a bendecir esta iglesia, nos vamos a dedicar en la vida del hermano, glorificar a Dios, antes de estar pensando en la vida exactamente de las personas. Glorificar a Dios, no glorificarnos de los resultados, sino glorificarnos en Dios solamente, porque Él nos dará la victoria, el triunfo. Y eso es lo que no hizo Saúl con su pueblo. Cuando dijo, el pueblo se lanzó al pecado, se lanzó a la carne, se lanzó a las cosas terrenales. El pueblo se deleitaba en el pecado. Lógicamente también Saúl se deleitó en el pecado. Por supuesto, hermanos, esta desobediencia, este deleite del pecado causa una gran ofensa para con Dios. Por lo tanto, desagrada, es algo desagradable a la vista de nuestro Dios. Hermanos, la desobediencia nos va a llevar al deleite. Espero que nunca desobedezcamos a Dios, que rápidamente nos demos cuenta, y gracias a Dios que podemos exhortarnos los unos a los otros para no caer en esto, porque cualquiera de nosotros puede caer en esta situación, hermano, porque el pecado nos ofusca, no nos deja ver, nos quita nuestro entendimiento, nos quita nuestra razón bíblica y no podemos analizar bien las cosas. Necesitamos, hermanos, ser obedientes a Dios y no deleitarnos en el pecado. La desobediencia también, hermano, demuestra una alabanza puesta en un lugar equivocado. La desobediencia demuestra alabanza
pero no una alabanza verdadera a Dios, no una alabanza puesta en el lugar indicado. Cuando Saúl derrotó a los amalecitas, lo primero que hizo fue fervientemente, lo que hizo es levantar un monumento para seguir el versículo 12, 15, 12, disculpe, 15, 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se ha levantado un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Este hombre, ¿qué hizo? Una estatua. Se hizo una estatua. Se fue de mañana, mandó a hacer la estatua y lógicamente alabó. Se alabó a sí mismo. Hermanos, la desobediencia muchas veces nos lleva solamente a mirarnos a nosotros mismos. No nos lleva a mirar a lo que está sucediendo en nuestro alrededor, sino nos lleva a fijarnos en nosotros mismos. Yo, mi familia, mis hijos, mi y mi. Todo es yo. No nos permite mirar y comenzamos a crear una alabanza para nosotros mismos. Y eso era un pecado grave delante de Dios. Este pecado empeoró. Vamos a mirar versículos 17 y 18 del mismo capítulo. 17 y 18. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se ha ido de los nuestros. Pasaron revista. Y aquí, no, disculpen, estoy leyendo otro versículo. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Mire, hermano, ¿de dónde había salido Saúl? De una tribu pequeña, de una familia pequeña. O sea, su familia era insignificante, no era una familia representativa, no era una familia importante. Su pueblo era un pueblito pequeño. ¿Cómo se llama el pueblito? El pueblito de la tribu de Benjamín. Es chiquitito, el último de los pueblos. Y de un grupo de familia no tan notables del pueblito. Dios lo había sacado ¿para qué? Para que sea rey. ¿No le bastaba eso a Saúl? De haber sido elegido de un pueblo pequeño para ser rey, para ser ungido de Dios. Hermano, esa palabra ungido de Dios era tan importante en esas épocas. Ser ungido, ser elegido por Dios era importante. Hoy en día, hermanos, a veces el pecado como nos ofusca, no estamos alabando a Dios, no glorificamos a Dios, ¿no? A veces el pecado nos entorpece nuestro pensamiento. A veces el pecado no nos deja pensar por sí mismos, ¿no? Entonces, hace que nosotros nos miremos en nosotros mismos y también no nos hace ver de dónde Dios nos ha sacado. En ese momento, cuando el pecado está abundando, nos ensoberbecemos y hacemos y mostramos quizás nuestro poderío, porque Dios nos ha puesto en alto, ¿cierto? El pecado, eso es lo que hizo Saúl. Utilizó todo su poder como rey y no se dio cuenta de dónde salió. Y hermanos, a veces así el pecado nos hace dar cuenta de dónde Dios nos ha sacado. Hermanos, si Dios no hubiese elegido, yo no hubiese sido nada, realmente nada. ¿Quién sabe en qué pecado se estaría introducido, metido y no hubiese salido nunca? Dios nunca hubiese tenido el privilegio de estar frente a una congregación, dirigiendo a hermanos en su vida espiritual. Dios nunca hubiese permitido eso, si Dios no me hubiese elegido. Entonces siempre es bueno, hermano, recordar de dónde Dios nos ha sacado.
para que nos humillemos más, para que sepamos cuál es el poder de Dios para nuestras vidas. Hermanos, es necesario que nosotros podamos mirar nuestro pasado. Y Saúl había puesto todo eso a un lado, hermanos. Saúl estaba muy temeroso de Dios porque había sido escogido como rey de Israel. Cuando era de la tribu más pequeña, de la tribu de Benjamín, había dicho, su familia era la menos importante de la tribu y debería haber estado temeroso delante de Dios. Pero este hombre no estuvo temeroso de Dios. Versículo 17 dice, 15-17, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de tribus, Jehová te ha ungido. Hermanos, este impulso, este deseo de no alabar a Dios, de no glorificar a Dios, aún sabiendo de dónde hemos sido sacados, sabiendo de dónde que hemos sido elegidos por Dios, hermano, el pecado distorsiona esa idea, ese sentimiento sublime que debemos tener y no nos deja alabar ni glorificar a Dios. Pero Saúl no estuvo conforme con la gloria de Dios y el honor del Señor, de Dios, y el honor de haber sido rey, el honor de haber sido elegido. Él quería su propia gloria, él quería su propia alabanza. Él había elegido su propio camino y no había elegido el camino de alabar y de glorificar el nombre de Dios. La desobediencia nos puede llevar a una alabanza, a una adoración falsa, hermanos. Cuán necesario es alabar y glorificar el nombre de Dios de manera bíblica, con sentimientos y emociones nacidos desde las Escrituras. La desobediencia como pecado de adivinación. ¿Qué tiene que ver el pecado de adivinación con este tema de la desobediencia? La Biblia exactamente está entrando ahora a su propio contexto, porque ese es el contexto que estaba pasando con Samuel. Mire el versículo 23. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión. Saúl se había rebelado, estaba mostrando un pecado de adivinación. He aquí que el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23 dice, porque la rebelión es como la adivinación. Dios había puesto la adivinación en la misma categoría con las horribles cosas que Dios odiaba. En Deuteronomios, miren lo que dice Deuteronomios para que sepamos bien que Dios odia la adivinación. Deuteronomios capítulo 18 hace una referencia al tema de la adivinación. Deuteronomios capítulo 18 versículo 10 dice la Escritura, voy a leer desde el 9, desde el versículo 9 voy a leer: cuando entres a la tierra de Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por esas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que van a heredar a agoreros, a adivinos, oye, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Mi hermano,
Dios no permite, pero está poniendo la rebelión al mismo lugar, en el mismo nivel, en la misma categoría que la adivinación. Así como Dios abomina, así como Dios odia la adivinación, también la desobediencia lo odia. ¿Me entiende, hermano? Así como Dios odia la adivinación, no quiere que, por eso Dios había matado, por eso Dios había hecho matar con los israelitas a estos pueblos, a todos estos pueblos que estaban viviendo en la tierra prometida, porque todos los pueblos que vivían en la tierra prometida eran adivinadores, agoreros, encantadores, consultaban a los muertos y no buscaban a Dios. Por eso Dios los quitó, los mató desde los animales, desde los niños recién nacidos, mató a todos, hizo que matasen a todos. Por esa razón Dios odiaba la adivinación, y ahora Dios lo pone, la adivinación con la rebelión o con la desobediencia, en el mismo lugar, en la misma categoría. Cada vez que somos desobedientes a Dios, estamos siendo adivinadores. Y cada vez que estamos siendo desobedientes y rebeldes para con Dios, Dios está odiando esa actitud nuestra. Esa actitud nuestra. Ahora estamos precisamente mirando, hermanos, el tema principal de la desobediencia. Por eso Dios odia. Por eso Dios había desechado a Saúl. Por eso Dios había cambiado su plan con Saúl. Solamente porque fue rebelde, desobediente. Y a veces nosotros hacemos muchos pecados. Dios muestra su gracia, su misericordia mucho con nosotros. De eso debemos dar gloria a Dios, hermano. Aún siendo rebeldes, Romanos 5:8 dice, aún siendo pecadores, o sea, siendo rebeldes, Dios mostró su amor para con nosotros. Aún siendo así, gloria sea a Dios, hermano, si nosotros nos mantenemos todavía de pie en este mundo para poder alabar y glorificar, y gloria a Dios que podamos tener la Biblia para poder reflexionar en su palabra. Hermanos, la desobediencia es como si fuese una adivinación. Y por último, hermanos, la desobediencia es idolatría. Miren lo que dice el texto 23, la última partecita, ¿no? El texto 23. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión, como los ídolos, idolatría, la obstinación. Obstinación un obstinado es un necio que no se da cuenta. O sea, le decimos, oye, este es blanco, no, este es verde, no es blanco, es verde. Y es un hombre que terco. Es lo que hacía Saúl. Oye, Saúl, has hecho mal. Por favor, mira lo que Dios te ha mandado a matar, a destruir todo a Amalek. ¿Por qué has dejado las vacas? ¿Por qué has dejado al rey? No, pero yo he hecho esto por esto. Hermano, la terquedad es como fuese una idolatría, porque la desobediencia nos va a llevar a ser tercos. La desobediencia nos va a llevar a no pensar, a no razonar. Terco vamos a ser. Y al ser tercos, hermano, estamos siendo idólatras. Aunque rechazamos la idolatría, pero estamos siendo idólatras. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos mirar. Cuando Dios dice algo en su palabra, necesitamos reflexionar y no presentar excusas, no presentar razones. Si es la verdad, hermano, y la palabra nos dice, simplemente nos debe llevar a una humildad, a una humillación, a un arrepentimiento sincero, a un reconocimiento sincero. Mira, hermano, si usted mira, Saúl comenzó a ser un ídolo hacia sí mismo. Mira, su desobediencia le llevó a ser un ídolo, a alabarse a sí mismo y no mirar a Dios, sino a sí mismo. Su rebelión le llevó a una idolatría. Y creo que, hermanos, por esas razones Dios odia la desobediencia. Y quizás podríamos seguir desmenuzando el pasaje y encontrar más razones, pero suficiente creo que estos 5 razones que la palabra de Dios nos muestra para poder entender que la desobediencia a Dios tiene fuertes consecuencias en la vida espiritual. Tenemos niños,
somos adultos, algunos somos padres todavía, algunos seguimos siendo hijos porque todavía existen nuestras madres. Hermano, si solamente desobedecer en un nivel humano es duro, imagínense ser desobediente a Dios. Pero hermano, Dios no tiene contemplaciones contra la desobediencia. Dios va a juzgarnos, Dios va a castigarnos a su desobediencia, a la desobediencia nuestra frente a la palabra de Dios. Que el Señor, hermanos, nos reprenda, que el Señor nos fortalezca, que el Señor, hermano, nos ayude a entender y a clarificar nuestra vida espiritual delante de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos, Señor, mirar estas malas experiencias de